Desde hace siglos, millones de personas se han preguntado cuál era el verdadero mensaje de Jesús, y si en sus palabras se escondía un secreto capaz de despertar en el ser humano un poder interior mucho más grande de lo que imaginamos. Las iglesias oficiales han transmitido una interpretación concreta, pero los textos más antiguos y los evangelios apócrifos sugieren que quizá hubo enseñanzas que fueron silenciadas o reinterpretadas para mantener el control espiritual y político de las comunidades. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no lo presentaba siempre como un lugar lejano, sino como una realidad que ya estaba dentro de cada persona. En el Evangelio de Lucas se menciona que el reino de Dios está en medio de nosotros, lo que muchos investigadores traducen como que está en el interior del ser humano. Esta afirmación cambia radicalmente la forma en que entendemos la espiritualidad. No como algo externo que se nos concede, sino como una fuerza divina que ya poseemos y debemos despertar. Algunos estudiosos de la tradición gnóstica aseguran que Jesús transmitía un conocimiento secreto, reservado a quienes estaban dispuestos a comprenderlo. Ese conocimiento no dependía de templos ni de rituales complejos, sino de un despertar interior. Esta idea resultaba peligrosa para las autoridades religiosas de la época, ya que restaba poder a las instituciones y empoderaba al individuo para conectar directamente con lo divino sin intermediarios. Si miramos los textos de Tomás, uno de los evangelios excluidos del canon bíblico, encontramos frases que refuerzan esta visión. Jesús allí enseña que quien se conoce a sí mismo, conocerá al Padre, y que dentro de cada persona habita la chispa de lo eterno. Estas palabras se alejan de la teología oficial que enfatiza la salvación a través de la obediencia a una estructura religiosa, y nos invitan a pensar que el verdadero mensaje de Jesús era que cada persona es portadora de un poder divino. Es interesante notar cómo en la historia del cristianismo se persiguieron ciertas corrientes consideradas heréticas que insistían en esta idea de un poder espiritual interior. Los gnósticos, los cátaros y otros movimientos fueron acusados de desviarse de la ortodoxia, pero en realidad defendían que el mensaje de Jesús era liberar al ser humano de cadenas externas y recordarle su conexión directa con lo divino. El poder divino al que Jesús hacía referencia no era simplemente un milagro externo, como caminar sobre el agua o curar enfermos, sino la capacidad del ser humano de transformar su realidad desde dentro. Se trataba de reconocer la fuerza de la conciencia, la palabra y la fe como herramientas para manifestar cambios profundos en la vida. Este enfoque convierte a Jesús no solo en un líder religioso, sino en un maestro del despertar espiritual. Sin embargo, las instituciones que surgieron tras su muerte comenzaron a consolidar un sistema jerárquico en el que el acceso a lo divino quedaba mediado por sacerdotes, dogmas y rituales. De esta manera, el mensaje original pudo haber sido ocultado o suavizado para mantener el orden social y político. Preguntarse hoy por qué ocurrió esto genera incomodidad, pero también abre un debate necesario sobre la relación entre espiritualidad y poder. Historiadores modernos señalan que Roma tuvo un papel determinante en esta transformación. El cristianismo que se convirtió en religión oficial del imperio no era exactamente el mismo que predicaron los primeros seguidores de Jesús. Fue un cristianismo adaptado a las necesidades de un imperio que buscaba unidad, obediencia y estabilidad, dejando de lado aquellas enseñanzas que podían resultar demasiado liberadoras. Esto nos plantea una cuestión fundamental. ¿Estamos recibiendo hoy el mensaje de Jesús en su forma más pura, o solo la versión que las instituciones han permitido que sobreviva? Tal vez el secreto de Jesús para despertar el poder divino siga oculto en los textos marginados, en las tradiciones perseguidas y en la interpretación personal que cada uno puede hacer de sus palabras. Si pensamos en las palabras de Jesús, notamos que muchas de ellas eran parábolas cargadas de un doble sentido. Por un lado, transmitían enseñanzas simples que podían entender las multitudes. Por otro, escondían un mensaje más profundo para quienes tenían la capacidad de comprenderlo.
Es posible que este doble lenguaje fuera una forma de proteger sus enseñanzas más revolucionarias de la persecución de las autoridades religiosas y políticas. Una de esas parábolas claves es la del grano de mostaza. Jesús la utiliza para mostrar cómo algo aparentemente insignificante puede crecer hasta convertirse en un árbol enorme. Esta imagen ha sido interpretada no solo como una referencia al reino de Dios, sino también como una metáfora del poder divino que cada ser humano lleva en su interior, esperando ser cultivado hasta alcanzar su máxima expresión. Otro pasaje que genera debate es cuando Jesús afirma que quienes creen en Él harán las mismas obras que Él hizo, e incluso mayores. La interpretación tradicional sostiene que se trata de una referencia a la fe en su figura como Mesías. Sin embargo, otros estudiosos entienden que aquí Jesús estaba revelando la capacidad latente del ser humano para realizar actos de transformación y sanación si logra despertar su conexión con lo divino. Las primeras comunidades cristianas parecían tener un enfoque más cercano a esta interpretación. Los escritos de Pablo, aunque más teológicos, insisten en que el cuerpo humano es templo del Espíritu. Esto implica que lo sagrado no está en los grandes templos de piedra, sino en la propia persona. Si llevamos esta idea hasta sus últimas consecuencias, significa que lo divino se encuentra en cada uno de nosotros, listo para ser reconocido. No obstante, la historia muestra cómo estas enseñanzas se fueron moldeando para favorecer la obediencia. La noción de que todo ser humano tiene acceso directo a lo divino ponía en riesgo las estructuras de poder que comenzaban a consolidarse. Al convertir a Jesús en una figura distante, casi inaccesible, se reducía el papel del individuo a un mero seguidor, dependiente de mediadores religiosos. Los evangelios apócrifos, descartados en los concilios de los primeros siglos, son una prueba de estas tensiones. En ellos, Jesús habla constantemente del autoconocimiento, de la necesidad de descubrir la luz interior, de que el reino está en el corazón y no en las instituciones. Estas ideas fueron consideradas peligrosas porque invitaban a la independencia espiritual, y por eso fueron silenciadas durante siglos. Incluso en el arte y la iconografía temprana del cristianismo, encontramos rastros de esta visión distinta. Algunas representaciones muestran a Jesús no como un juez todopoderoso, sino como un maestro que ilumina el camino interior del ser humano. Esa diferencia es clave para comprender cómo su mensaje original pudo transformarse con el tiempo en un sistema religioso más rígido. Hoy, gracias al acceso a manuscritos descubiertos en lugares como Nag Hammadi, podemos revisar esas enseñanzas y comparar versiones. Estos textos, ocultos durante más de 1000 años, nos permiten ver un cristianismo distinto, más enfocado en la transformación interior que en el cumplimiento de normas externas. La pregunta es inevitable: ¿era este el verdadero secreto de Jesús para despertar el poder divino en cada persona? El debate sigue abierto, y aunque algunos prefieren ignorar estas fuentes, otros consideran que en ellas se encuentra la clave para comprender el mensaje original de Jesús. No se trata de rechazar lo que la tradición ha transmitido, sino de ampliar la mirada, cuestionar y explorar. Tal vez en ese acto de búsqueda esté la primera señal de que el poder divino que Jesús anunciaba comienza a despertar en nosotros. Uno de los aspectos más polémicos de las enseñanzas de Jesús es su insistencia en que la verdad no estaba en los rituales externos, sino en la transformación del corazón. Mientras los fariseos y sacerdotes del templo defendían la pureza ritual como camino hacia Dios, Jesús señalaba que el verdadero cambio debía surgir desde el interior, en la intención y en la conciencia. Este mensaje cuestionaba directamente las bases del sistema religioso de su tiempo. En el Sermón del Monte, Jesús habló de los mansos, los pobres de espíritu y los que tienen hambre de justicia como los verdaderos herederos del reino. Más allá de la interpretación moral, algunos estudiosos ven aquí una referencia a la apertura interior, a la capacidad de dejar atrás el ego y conectar con una fuerza mayor. En este sentido, el reino no era una promesa futura, sino una experiencia presente que se podía despertar en el aquí y el ahora.
La práctica de la oración también fue resignificada por Jesús. Frente a las largas oraciones públicas de los líderes religiosos, Él invitaba a orar en secreto, en lo íntimo, señalando que lo esencial no era la forma externa, sino la conexión sincera con lo divino. Esta invitación a la intimidad espiritual refuerza la idea de que el poder divino no depende de mediadores, sino de un encuentro directo entre la persona y lo eterno. Otro elemento central de sus enseñanzas fue la noción de perdón. Jesús no lo entendía solo como un acto moral, sino como una liberación profunda que permitía a la persona romper cadenas de odio, rencor y culpa. Al perdonar, se despierta una fuerza transformadora que libera al individuo de cargas internas y le permite reconectar con su esencia. Aquí, el perdón se convierte en un verdadero acto de poder espiritual. Es inevitable preguntarse por qué este mensaje de libertad interior fue gradualmente transformado en un sistema lleno de normas, dogmas y jerarquías. Tal vez la respuesta se encuentre en la tensión constante entre espiritualidad y poder. Un mensaje que empodera al individuo puede ser visto como una amenaza por cualquier institución que busque mantener el control colectivo. Y la historia demuestra que, en muchas ocasiones, esa tensión se resolvió silenciando las voces más incómodas. La figura de Jesús, tal como aparece en los textos más antiguos, no era la de un fundador de religiones institucionales, sino la de un maestro que invitaba a despertar el poder divino en cada persona. Reconocer esto no significa rechazar 2 milenios de tradición, pero sí abrir la puerta a nuevas formas de entender su legado, más cercanas al despertar interior que a la obediencia externa. La pregunta que nos queda es si nosotros, en pleno siglo XXI, estamos dispuestos a recuperar ese mensaje. Podemos comprender que el reino de Dios está dentro de nosotros y que despertar ese poder divino no depende de rituales impuestos, sino de un viaje personal y profundo hacia nuestro interior. En la respuesta a esa pregunta, quizás se encuentre la clave de la espiritualidad de nuestro tiempo. El secreto de Jesús no parece estar en milagros externos, sino en la capacidad de cada ser humano de transformar su propia vida desde dentro. Esa enseñanza, olvidada por siglos, podría ser la base de un nuevo despertar espiritual en el que las personas dejen de buscar en lo externo lo que ya habita en lo más profundo de su ser. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir explorando los misterios de la religión y la historia espiritual de la humanidad, dale me gusta a este video, suscríbete al canal Secretos de la Religión y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos.